En la tabla adjunta se agrupan los resultados de haber consultado a un grupo de personas respecto a la cantidad de primos que tiene. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede deducir? Notamos entonces que hay una tabla donde hay datos agrupados, nos dan la marca de clase, la frecuencia y el producto entre la frecuencia y la marca de clase. Recordemos que la marca de clase es el representante del intervalo. Dice que el intervalo modal es 6, 9. ¿Qué significa intervalo modal? Intervalo modal está asociado al intervalo que tiene mayor frecuencia. Y en este caso, notemos cuál es el que tiene mayor frecuencia. La mayor frecuencia es 16 y por lo tanto el intervalo modal es 6, 9. Eso sí se puede deducir. La segunda opción dice que la medida de la variable es 10,2 primos. La media de la variable es 10,2 primos. ¿Cómo se obtiene la media? ¿Y qué es la media? La media es el promedio. Y el promedio se obtiene como la sumatoria entre cada marca de clase y la frecuencia del intervalo partido por el total de datos. O sea, como la sumatoria de todas las frecuencias. A eso se le llama media. Y en este caso implica multiplicar cada dato por su frecuencia, y eso ya lo tenemos. Entonces tenemos que sumar 7,5 más 54 más 120, bla, bla, bla. Y esa suma ya está dada, es 714. Entonces solo tenemos que hacer eso. 714, que es la suma de todas las multiplicaciones de la marca de clase por la frecuencia, la dividimos por el total de frecuencia que hay, y ese sí que no está. Entonces tenemos que hacer la suma, que sería 5 más 12 más 16, ya van 33, más 13 son 46, más 9, 55, más 8 son 63, más 5, 68 y más 2, 70. Tenemos que hacer la división entre 714 y 70 y exactamente nos va a dar 10,2. Entonces la 2 también se puede deducir y es correcta. El intervalo donde se encuentra la mediana es de la variable es 9,12. ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato que está en el medio cuando uno ordena los datos. Aquí tenemos los datos ordenados porque van los intervalos de manera ordenada creciendo. Entonces, la mediana es el dato que está al medio. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? En el caso de que ya sabemos cuántos datos son 70, porque sumamos todas las frecuencias y nos dio 70. Entonces estamos en el caso de una cantidad de datos que es par. Por ejemplo, si tuviéramos 4 datos ordenados de mayor a menor, por ejemplo en orden alfabético, A, B, C y D. 4 datos. Y para encontrar la mediana nos damos cuenta que hay 2 valores que están en el medio de la muestra. Entonces, cuando es el número de datos par, lo que nosotros hacemos es dividir la cantidad de datos, es decir, 70 lo dividimos en 2 y nos va a dar la posición 35. Y también tenemos que tomar el que sigue, entonces, más el dato que está en la posición 36 y los vamos a dividir por 2. Vamos a encontrar el promedio entre ellos. Entonces veamos dónde va a estar. Está entre el 35 y el 36 la mediana. Vamos sumando los datos para ver dónde está la posición 35 y 36. Vamos 5, le sumamos 12, ya vamos en 17, más 16, ya van 33.
Entonces, hasta este intervalo van acumulados 33 datos. Entonces, el 35 y el 36 van a estar viviendo en este intervalo 9,12. Por eso se dice que la mediana se va a encontrar en el intervalo 9,12. También es correcto. La opción D también se puede deducir de la tabla. Dice que por lo menos un 40% de los consultados tiene más de 2 primos y menos de 9 primos. ¿Por qué? Porque el 40% de 70 es 28. Entonces, el 40% de los datos, estamos hablando de 28 datos, que se multiplica 4 por 7, 28, nos da esos 28 personas. Acá. Más de 2, como es un número entero, tiene que partir con el 3. Más de 2 primos, es decir, 3 primos en adelante, y menos de 9 primos sería hasta el 8. Y esos son los dos intervalos que son el 12 y el 16, que suman 28. Por eso la D es correcta. Y la E sería la información que no podemos deducir. Dice que un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. Esta afirmación no se puede deducir de la tabla, ya que 7 personas equivalen al 10%, ¿cierto? Tenemos un 10%, es decir, 7 personas. Esto diría, 7 de los consultados tienen más de 18 primos. Más de 18 primos quiere decir 19 en adelante. Pero eso no coincide con estos de acá, porque más de 18 significaría 19, 20, hacia arriba. Pero en este intervalo están también los que tienen 18. Entonces, estos 5 que están acá no necesariamente son personas que tienen más de 18 primos. Podrían ser todos tener 18 primos. Entonces no podríamos sumarlo dentro de ese 10%. Por eso esta información es la que no podemos desprender de la tabla.